Buenos días, un gran saludo. Sobre la sentencia que dictó el Tribunal Supremo de Justicia anulando la ley de amnistía, declarándola inconstitucional. Queríamos saber su posición también, porque, bueno, prácticamente la Sala Constitucional le ha cortado las patas, como dicen, jurídicamente a la Asamblea Nacional. Bueno, creo que eso es una posición muy tendenciosa, ¿no? La que ustedes han esgrimido allí. Nosotros creemos que en este caso, pues, la Constitución establece claramente las competencias de cada uno de los poderes. Correspondía a la Sala Constitucional pronunciarse, ¿no? A partir de una solicitud que hicimos nosotros de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de esta ley de amnesia criminal que ha presentado la oposición venezolana. Sin duda alguna, cuando tú analizas la ley, artículo por artículo, ves que hay una confesión de todos los delitos que ellos cometieron desde el año 99 hasta estos días, ¿no? Y sin duda, pues, que no es posible, no es constitucional el que esos estafadores inmobiliarios, por ejemplo, que se apoderaron del dinero de los ahorristas de miles de venezolanos, ahora, pues, por solo pensar distinto y declararse perseguidos políticos, van a acogerse a esta ley y que pues se puedan ser perdonados por todo el daño que cometieron, los delitos, la corrupción, etcétera, ¿no? De igual manera, aquellos que pusieron bombas en la misión diplomática de Colombia y de España aquí en Venezuela, creo que la comunidad internacional, ¿no?, ha venido repudiando los hechos de terrorismo que se hicieron en el aeropuerto de Bruselas, ¿no? Y creo que esta asamblea ni ninguna otra puede, digamos, colocarse por encima de lo que establecen la Constitución y lo que es el respeto a los derechos humanos para proteger a estos terroristas que colocaron bombas contra misiones diplomáticas de nuestro país. Y así una serie de delitos, ¿no? Inclusive tan grave es este adefesio jurídico que el artículo, creo que el 26, por allí, el 27, establece que algún juez o funcionario público o fiscal del Ministerio Público que no cumpla con esa ley será llevado a la prisión de 2 a 5 años, ¿no? Yo creo que esto es una locura, una irracionalidad, ¿no? Y creo que en justicia, pues, la Sala Constitucional se ha pronunciado para garantizar la paz de la República, porque esto sería legitimar, ¿no?, todos los delitos, todos los actos de terrorismo que se cometieron. Y lo más triste de todo esto es que esa oposición irresponsable no ha asumido ante nadie, ni ante el país, ni ante las víctimas que ellos cometieron esos delitos y que son responsables y en consecuencia piden perdón. Nada de eso ha ocurrido. Es una especie de autoperdón muy parecida o hecha, digamos, a imagen y semejanza o inspirada en las leyes de Franco y de Augusto Pinochet en Chile. Diputado Julio Chávez por el Partido Socialista Unido de Venezuela, así como la ley de amnistía que ha sido declarada inconstitucional, también está el Banco Central de Venezuela y otros instrumentos legales. Entonces, cada vez que aprueban una ley, la mayoría de la Asamblea Nacional, en el otro periodo, el bloque del PSUV tenían la mayoría y aprobaban las leyes y eran instrumentadas. ¿Por qué ahora que la oposición tiene mayoría en la Asamblea Nacional, por qué se presenta todo esto a través de la Sala Constitucional? Y lo señalan también representantes de la Mesa de la Unidad, que bueno, es el brazo ejecutor del gobierno para mantener el poder, es lo que están señalando ellos, pues. Bueno, pero tú sabes, yo creo que es importante que los abogados expliquen allí bien, ¿no?, de lo que se trata. Pero, por ejemplo, ¿no?, el artículo 204 de la Constitución establece muy clarito que para hacer una reforma del funcionamiento de las actividades propias, por ejemplo, del poder electoral o del poder judicial, debe partir de una iniciativa, ¿no?, en este caso del poder correspondiente, ¿no? Eso está clarito, ¿no? Cuando en aquel momento se hicieron las reformas, las modificaciones, se partió a partir de una solicitud, de una comunicación que enviaran estos poderes, tanto el poder judicial, el poder electoral, para proceder, ¿no?, a la modificación. Pero fue una iniciativa que en este caso tomaron estos poderes, como lo manda la Constitución. Eso no es una competencia directa de la Asamblea Nacional. Y eso es bueno explicárselo al país, ¿no?, y a todos aquellos que
a lo mejor se dejan confundir, ¿no? Por esta palabrería que utiliza los especialistas, los bufetes, las tribus judiciales vinculadas a la oposición venezolana, de modo que yo creo que el TSJ, en este caso la Sala Constitucional, de acuerdo a lo que establece la Constitución, de acuerdo al principio de equilibrio de poderes y a la colaboración que debe haber entre los poderes, no se trata de que la Asamblea Nacional se coloque por encima como un suprapoder. Eso es totalmente inconcebible, eso es inconstitucional. Son competencias claras que tiene cada uno de los poderes. La Asamblea Nacional no puede ejecutar, en este caso, ¿no?, competencias directas del Ejecutivo Nacional. Eso está clarito en la Constitución. Ahora ellos, en función de esta mayoría circunstancial que tienen, pretenden colocarse por encima de todos los poderes, e intentan inclusive aprobar leyes, instrumentos jurídicos que son inconstitucionales, y eso está claramente demostrado y establecido. Hay toda una jurisprudencia del caso. Pero yo creo que aquí de lo que se trata es que la Asamblea Nacional entienda que es un poder de los 5 poderes, que sin duda es el espacio donde se deben dar los debates de los grandes temas del país, pero no tratar, ¿no?, de colocarse por encima para restaurar el modelo explotador que sin duda forma parte de las exigencias que han hecho poderosos bufetes, cámaras inmobiliarias y todos aquellos que cometieron delitos en una oportunidad. Ahora resulta que esos banqueros prófugos, por ejemplo, que se cogieron la plata del pueblo venezolano, los trabajadores de Globovisión, etcétera, como Meserani, bueno, ellos se acogen esta ley, los perdonan, inclusive pueden demandar al Estado por todo el dinero que no ganaron mientras estaban protegidos por el gobierno norteamericano. Una cosa totalmente absurda e irracional. Sí, yo creo que eso realmente pues no es apoyado y acompañado por la inmensa mayoría del pueblo venezolano, que lo que quiere es que la Asamblea se dedique a resolver los problemas y no a derrocar al gobierno como está planteando la Junta Directiva actual. Ya que usted dice que la Asamblea se dedique a resolver los problemas, me gustaría conocer cuál sería esos problemas según su criterio que debería resolver la mayoría opositora. 1 y 2, se sometió a discusión la ley de referéndum y también ha habido negativa. ¿La ley de qué? De referéndum. Ajá. Y ha habido una negativa por parte del bloque del gobierno allí en el seno de la Asamblea, pero también cuando en la Asamblea anterior, en el periodo anterior, se aprobó una ley de referéndum y las recomendaciones que envió el Consejo Nacional Electoral, según lo esgrimido por varios diputados de la Asamblea Nacional, no fueron tomadas en cuenta. ¿Por qué ahora sí tomarlas en cuenta en este periodo de la Asamblea Nacional? Bueno, esa es la versión de los opositores, los diputados de la derecha extrema, que intentan justificar lo injustificado, ¿no? Es decir, cuando sale una ley de referéndum, tiene que partir de la iniciativa del poder electoral. Eso está clarito en la Constitución. Si hubo alguna omisión, algún retraso, lo que sea, eso corresponde en este caso, ¿verdad?, a este poder asumir su responsabilidad y de alguna manera pues promover este tipo de iniciativas que, repito, ¿no?, son de estricta competencia del poder electoral. En cuanto a los temas que tú dices allí que debemos estar discutiendo, mira, aquí nosotros hemos planteado reiteradamente el tema del diálogo, por ejemplo, la necesidad de un acuerdo nacional para abordar la problemática del país. Tú sabes que el 70% de la economía está en manos del sector privado. Eso es una verdad, pues, ¿no?, absoluta, ¿no? Entonces lo que se trata es de plantear un espacio para dialogar con los empresarios. Es lo que está haciendo el gobierno nacional a través de la convocatoria para el desarrollo de los diferentes motores en áreas estratégicas, como el agroalimentario, por ejemplo, el tema del desabastecimiento, el tema de la producción, como el tema farmacéutico, como el tema minero, como el tema energético. Es decir, es lo que está convocando el gobierno nacional a un diálogo sincero, ¿no?, que se respeten las reglas, pero no obstruccionista como lo plantea la Asamblea Nacional. Yo creo que eso no va a llevar a ninguna parte, a nadie. Yo creo que ya la Asamblea Nacional, esta Asamblea Nacional inoficiosa, decadente, que se ha colocado de espaldas al país, que lo que pretende es a la fuerza, atropellando, violentando el reglamento interior de debate y la propia Constitución,
bueno, llevarnos por una situación de confrontación. Yo creo que eso no es el camino, eso no es la salida que hablan ellos. Yo creo que lo que está planteado, como usted decía, bueno, es impulsar cada quien en su espacio, cada quien asumiendo sus competencias. Pero de allí a que de la Asamblea Nacional se pueda gobernar el país, se puedan ejecutar políticas o competencias del Ejecutivo, eso es absolutamente absurdo. Bueno, claro, ellos tienen una instrucción, tienen una agenda, en 6 meses ellos deben derrotar al gobierno, ya han pasado 3 meses, no han logrado el objetivo, estas leyes no van a pasar porque son inconstitucionales, y eso sin duda alguna pues los coloca a la oposición en una situación de engañar a sus electores, porque ellos ofrecieron que en 6 meses derrotaran al gobierno y no lo han hecho. Ellos ofrecían que se iban a acabar la última cola del 6 de diciembre y se han incrementado las colas porque ellos controlan una buena parte de la comercialización y la distribución de productos, y tú sabes que muchas de estas empresas transnacionales han recibido dólares en cantidad suficiente y oportuna, y bueno, han ido a sus cuentas en el exterior. Bueno, eso está demostrado, eso está allí en los estudios econométricos. Ahora, yo creo que la oposición debe pensar un poco más, ser más sensata y entender, ¿no?, que desde la Asamblea no van a tumbar al gobierno, ¿no?, y que lo que se plantea es entonces establecer una línea directa de conversación y coadyuvar con el sector privado para que los temas se resuelvan. Fíjese, diputado Julio Chávez del Partido Socialista Unido de Venezuela, acá en directo para Bajo la Lupa. Fíjese, vamos a tocar el tema de la enmienda solicitada por el abogado constitucionalista Germán Escarrá, y que se había hablado que el presidente de la República tenía el decreto en mano listo para recortar el periodo de 60 días. Nos gustaría que nos hablara de ese punto. ¿Por qué recortar el periodo? Porque también el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Alú, durante este fin de semana ha hablado que había tenido una conversación con Escarrá y había dicho, bueno, y lanza que si van a una enmienda, ¿cómo sería eso? Usted explica si eso se llega a dar, recortar el periodo de la Asamblea Nacional, irían nuevamente elecciones, y propone Henry Ramos que también vaya a elecciones el presidente de la República y se haga la enmienda de una vez, para que vayan los dos poderes a unas elecciones. Sería interesante, mira, ver un debate, ¿no?, entre Ramos Alú y Germán Escarrá. Sería muy interesante, ¿no?, verlos allí, que cada quien desarrolle sus propuestas, ¿no? Ahora, nosotros estamos preparados para defender la paz de la República, y tú sabes muy bien, y todos tus oyentes saben, que desde la Asamblea se está desarrollando toda una agenda para desmantelar logros importantes, para hacer colapsar al Estado. Es decir, eso que han hecho, por ejemplo, con la ley que le otorgan a los pensionados y jubilados, que hasta ahora los hemos llevado a esa condición, que más o menos es cerca del 84%. Bueno, ahora ellos para hacer colapsar el Estado, para que no tengamos cómo atender ese sector, bueno, han impulsado una ley donde a todos los pensionados y jubilados se les va a dar el ticket de alimentación y el de salud. Y eso está bien, una vez que completemos el 100% de los pensionados y jubilados, es lo que estamos diciendo. Y además de eso, establecimos ahí unos mecanismos para captar esos recursos, donde estamos diciendo, bueno, el que más gana tiene que pagar unos impuestos para poder financiar esos proyectos de ley que no tienen un impacto económico real, sino teórico, ¿no? Y eso también violentó el reglamento interior de debate. Entonces creemos nosotros que esa propuesta de las enmiendas, bueno, lo que es bueno para el pavo, bueno para la pava. Si ellos están pensando en que la ley puede ser retroactiva desde ese punto de vista, nosotros también, apelando a lo que establece la Constitución, ahí está claramente establecido que el presidente puede disolver, ¿no?, la Asamblea Nacional en función de que se ha convertido, ¿no?, en un poder que obstruye, que ha declarado que va a derrocar al gobierno y que no le interesa para nada la paz de la República. Entonces, bueno, nosotros también tendremos... Ajá. ¿Y por qué, diputado, no aceptar la propuesta y no aceptar el referéndum, la solicitud al referéndum revocatorio? Y le pregunto esto, las encuestadoras durante los primeros años del presidente Chávez, incluso hasta el 2010, bueno, le dieron también una amplia ventaja al presidente de la República, y lo reseñaban las mismas encuestas y los mismos analistas, aunque mucha gente de oposición en su momento, cuando vieron eso, decían que no, que eso no podía ser, pero era cuando se
sirve un proceso electoral. Ahora las cartas han cambiado y hablan que más del 60% de las encuestadoras quieren un referéndum revocatorio y hay un rechazo hacia la gestión del presidente de la República sumamente fuerte. ¿Por qué no aceptar entonces medirse Asamblea Nacional nuevamente y a medirse el presidente de la República en un mismo proceso electoral? Bueno, pero eso hay que preguntárselo también en primer lugar, ¿no? A ver si los diferentes factores políticos de la Mesa de la Unidad se ponen de acuerdo, ¿vale? Pues creo que entre ellos mismos no hay consenso. Por cierto, que ellos tienen que adecuarse de acuerdo a lo que establece la ley. Los partidos políticos también, todos esos partidos que formaron parte de esa superestructura de la MUD, que la MUD no era un partido y fue la que finalmente sacó los votos, ahí los partidos a lo interno de la MUD no tienen ninguna votación, ¿no? Tendrían que ponerse en primer lugar, digamos, a derecho de acuerdo a lo que establece la propia ley, eso lo saben ellos, ¿no? Lo otro que te decía, es que tú no sabes por fin cuál es si se va a imponer finalmente la agenda de acción democrática, la agenda violenta de voluntad popular, o cuál de ellas. Pero el referéndum está en la Constitución, si eso está clarito ahí. Nosotros no nos vamos a negar a cumplir con lo que establece la Constitución. Lo que tienen es que cumplir con todo lo que establece la ley. O sea, todo no es atropellado, no es cuando te dé la gana, ni mucho menos, y dame acá las planillas para recoger, ya va. Tienes que hacerlo de acuerdo a los pasos que establece la ley, al cronograma que establece la ley. Ellos plantearon, por ejemplo, están de acuerdo con las elecciones de gobernadores este año. Ahora, si tú haces las elecciones de gobernadores este año y además de eso haces el referéndum, allí la ley establece unos lapsos también de tiempo para que ambos eventos sean viables, ¿no? Eso tiene que considerar la propia oposición, sí, que se pongan de acuerdo ellos. Nosotros estamos unificados, haciendo todos los esfuerzos para unificar la fuerza, hacer los balances, hacer las correcciones, tomar las decisiones en lo económico y prepararnos para el escenario electoral, ¿no? Si ese es el que ellos plantean, que es la figura del referéndum que está en la Constitución. Ahora, si ellos vienen por otro escenario, por el escenario violento, la agenda de voluntad popular y lo que le está imponiendo el Comando Sur de los Estados Unidos, bueno, nosotros también estaremos preparados para defender la patria, eso sin duda, pero creo que es importante que se termine de poner de acuerdo los diferentes factores de la oposición venezolana. Bueno, diputado, le agradecemos mucho la entrevista, despídase de la audiencia de Bajo la Lupa acá en Nueva Esparta y Encuentro 88.7. Saludos. Bueno, era el diputado de la Asamblea Nacional por el Partido Socialista Unido de Venezuela. Sí, bastante alegre. El diputado Julio Chávez, quien estuvo con nosotros mostrando lo que es la opinión que le merece la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de declarar inconstitucional la ley de amnistía, así como otros tópicos desde el punto de vista político. Y una de las declaraciones más fuertes, bueno, debería la Asamblea Nacional, según Julio Chávez, dedicarse a resolver los problemas del país y no los de la oposición. Bueno, ahí están las visiones, que es lo importante de acá, traérselas de primera mano en el programa Bajo la Lupa. La mesa para la opinión está servida, señores. Nosotros hemos cumplido viendo los ambos puntos de vista y hasta aquí llegó Bajo la Lupa por el día de hoy. Sí, señores, hasta aquí llegó Bajo la Lupa por el día de hoy. Nosotros con ustedes siempre pendientes. Y Bajo la Lupa llegó a ustedes gracias a Isla Security, inversión confiable para tu seguridad. Tinto Express, tu tintorería ecológica.